El 8 de octubre pasado, la Regional Los Urgentes Inriville de APRESID organizó la jornada Un Productor en Acción 2019 en el establecimiento Don Julio de General Roca. Bueno, para nosotros fue un gusto recibirlos y es en parte devolver algo de todo lo que nos dio la Regional durante este tiempo. Y ya hace casi 10 años que estamos en la Regional. El objetivo de la jornada fue mostrar cómo es el manejo de los cultivos de cobertura y cómo podemos integrar la ganadería a suelos clase 1 que son netamente agrícolas. Desde el problema de las napas para acá, venimos reacomodando bastante la ganadería, ¿no? Antes era todo sobre pasturas permanentes, hoy se redujo el área de pasturas permanentes para que las vacas de cría pasen el verano y durante el invierno ya estamos sobre verdeos, con algunas suplementaciones. Lo que sí también venimos sumando es que al pasar a ser el ciclo completo, donde antes buen porcentaje de los terneros que salen de la etapa de cría se vendían, hoy al llevarlos ya a kilos prácticamente de exportación, eso sí, estamos tratando de utilizar los verdeos, aprovechando esta sinergia con la agricultura, que es un periodo que nos deja libre, que además hoy necesitamos consumir agua y nos viene muy bien que esté el lote ocupado tratando de combatir además malezas, ¿no? Lo que se busca con esta intensificación es aumentar la sustentabilidad del sistema productivo y aumentar el consumo de agua por parte de los cultivos para así disminuir los excedentes hídricos que se irían a napa y convertirla en mayor producción de granos o carne. Hemos logrado a nivel de lote algunas cosas que nos gusta o que están dentro o por encima de las expectativas que teníamos, pero en general lo que sí vemos es que nosotros el nivel de napa o la profundidad de napa no la podemos cambiar individualmente, ¿no? Eso es un problema ya zonal que no depende únicamente de lo que haga uno individualmente. Pero dentro de las expectativas que tenemos, que son poder sembrar o tener un perfil que soporte por lo menos las primeras lluvias y que el cultivo emerja, eso sí lo hemos podido lograr a base de intensificación. Todas las alternativas, por ahí la parte de ganadería, incorporando a lo mejor comprando terneros y haciendo una recría y engorde, los números son muy interesantes. En esto venimos del Congreso de Agosto en APRESID, donde el mensaje coincidían todos, digamos, no es que somos pocos los que pensamos de esta manera. Y los cultivos de servicio creo que a futuro, aunque hoy uno económicamente vea que todavía con la parte de agroquímicos puede estar controlando bien los barbechos y demás, cada vez que se nos genera una resistencia nueva nos obliga a pasar a productos menos eficientes o productos más caros, con lo cual en un futuro van a ser cada vez más competitivos o mejor la cuenta desde la parte económica de hacer cultivo de servicio, ¿no? En este ensayo hubo 4 estaciones que pudieron recorrer los productores presentes. Integración agrícola ganadera en suelos clase 1 y 2 a cargo de Marcos Blúa, inclusión de cultivos de servicios en rotaciones intensivas y uso de preemergentes para control de malezas con los ingenieros Ignacio Alzueta y Martín Marcetti, manejo de trigo doble propósito y curva de nitrógeno en trigo a cargo de los ingenieros Jorge Fraschina, Federico Pagnán y Sebastián Cháchera, y rolado de cultivos de cobertura a cargo del ingeniero Tomás Baigorria. Marcos Blúa habló de la experiencia que desarrollaron en Blúa Hermanos sobre integración agrícola ganadera en suelos de clase 1 y 2. Nuestro campo y nuestra empresa agropecuaria Blúa Hermanos, hace 140 años que estamos en el sur de Santa Fe, en Chañar Ladeado, y hace 140 años que es un campo mixto. Siempre fue integrado la agricultura y la ganadería en nuestro campo. Bueno, hace 100 años era solamente ganadería, eran pastizales, y después cuando entró la agricultura, igualmente siempre el campo siguió siendo también ganadero, agrícola ganadero. Veíamos que haciendo agricultura solo, nada más, con los cultivos de verano, no estamos explotando al máximo la tierra. Entonces decidimos hacer también en otoño e invierno producción de carne en vez de hacer trigo, y implementamos todos los tipos y probamos todos los tipos de verdeo de invierno, y bueno, obviamente pastoreándolo y haciendo kilos de carne durante el otoño e invierno.
El 100% de la superficie se usa para las dos cosas. Se usa en primavera-verano para la agricultura, el 90% del campo, y solo el 10% del campo se usa para ganadería en el verano, que hay alfalfas consociadas, que están las vacas de cría. Y en el resto, en el otoño-invierno, se usa el 100% del campo para ganadería. Todo el campo se ocupa con animales durante todo el otoño-invierno, arriba de los verdeos, ¿cierto? Yo le diría que haga el 100% del campo, lo convierta en mixto. Es decir, que en la primavera y en el verano haga los cultivos de renta, como son la soja y el maíz, pero que en el otoño e invierno haga verdeos de invierno, pastoreados, obviamente, o cultivos de servicio, o puentes verdes, como también se le llaman, pero pastoreados para que toda esa producción de pasto se convierta también en kilos de carne y a su vez queden los restos en bosta y orina arriba del campo, y eso haga un círculo virtuoso y potencie todo el sistema. El ingeniero agrónomo Jorge Fraschina fue quien habló del manejo de trigo de doble propósito. En esta zona agrícola la hipótesis de trabajo que tuvimos es tratar de aprovechar esos recursos que tenemos, especialmente desde el punto de vista de agua y tiempo, tratar de aprovecharlo con una gramínea de invierno que va a estar produciendo biomasa, tratando de afectar lo menos posible o no la producción de grano. Lo digo de esta manera porque realmente es un desafío empresarial evaluar qué es lo que se pretende priorizar, si es la producción de carne o es la producción de granos. Por supuesto que todos van a decir las dos cosas, pero lo que hay que tener en cuenta es que es un recurso limitado y que lo vamos a administrar con un cultivo como es el trigo. Entonces, los trigos invernales tienen esa característica, por ahí producen un poco menos de forraje o lo producen con un forraje un poco más rastrero, un hábito rastrero, y después guardan una buena cantidad de macollos para producir granos. Y los trigos primaverales al revés, producen más rápidamente una más importante biomasa, pero que con el pastoreo es difícil que podamos llegar con una cantidad grande de macollos. Entonces, el conocimiento de esos dos tipos de crecimiento que tenemos en el germoplasma de trigo disponible para hacerlo, junto con el ambiente y junto con la expectativa de cada una de las empresas, es lo que tenemos que conjugar para hacer un buen aprovechamiento de ese recurso que muchas veces a la salida del verano o en el otoño es muy favorable para la producción de biomasa. Digamos, esta técnica se utiliza en el sudeste, en el sudoeste, en zonas donde la probabilidad de ocurrencia de lluvias y de la posibilidad que tiene la planta de recomponer esa biomasa que le está sacando la ganadería es bastante más alta. Es decir, nosotros este año nos volvió a decir, bueno, estamos en la parte central norte triguera, donde el invierno no nos acompaña muy bien al cultivo, pero igualmente hemos visto una muy buena expresión de trigo después de haber sacado realmente, creo que eran 1.800 o 1.900 kilos de materia seca y una buena transformación en carne con una eficiencia muy alta. Y sin influencia de napa y prácticamente sin ocurrencia de lluvia. Esto hubiera sido, hubiera tenido expresiones de mayor cantidad de materia seca y mayor potencialidad de dar granos si hubiéramos tenido una lluvia normal para nuestra zona. Martín Marcetti explicó la estación de inclusión de cultivos de servicios en rotaciones intensivas y uso de preemergentes para el control de malezas. Sí, lo que se probó es distintas franjas con herbicidas preemergentes residuales en distintas especies de cultivos de cobertura. Se sembró el cultivo de cobertura, se aplicó y bueno, casualmente esa semana llovió, entonces se expuso a condiciones extremas para ver la fitotoxicidad que pueden tener algunos herbicidas sobre las distintas especies. Es muy importante saber el lote, las malezas que tiene, porque viendo los controles y los problemas de fitotoxicidad que causan algunos productos, hay que analizar muy bien la conveniencia o no de la necesidad de aplicarlos.
Hay herbicidas con buena selectividad, otros no tanto, y además cuanto más complejas sean las mezclas que se hagan de cobertura, se acota mucho la posibilidad de distintos herbicidas. Entonces hay que evaluar si realmente se justifica o no, si hay malezas problemáticas y si la cobertura no va a poder sola, digamos, sin necesidad de un residual, combatir estas malezas y de esa manera nos evitamos el residual. Hay situaciones donde no, porque el malezamiento es importante y en esos casos hay algunas alternativas químicas, pero lo más importante sería evaluar, como decía, si es o no necesario y después ahí recién pensar en cuál es la mejor estrategia. Bueno, en este caso particular se dio una siembra más temprana de lo habitual, entonces una gran camada de maleza se pudo controlar en el barbecho y los herbicidas que fueron aplicados todos tuvieron un buen control porque no hubo grandes camadas. Entonces, viéndolo respecto al testigo, en esta situación no hubiera sido necesario aplicar herbicidas. Para terminar, Enrique Erice de Grupo Novitas brindó una perspectiva de los mercados que se vienen. Yo creo que este año el que no haga ingeniería comercial y se quede esperando la carroza va a tener un año complicado porque gane quien gane las elecciones en la Argentina, el déficit fiscal es muy grande, hay 30 y pico % de pobreza, hay un nivel de indigencia intolerable y de algún lado hay que sacar la plata y el sector más fácil de quitar la plata es y será el campo. Así que esta fiesta, lamentablemente, como pasa siempre, la va a pagar el campo en mayor o menor medida, con lo cual el productor tiene que ser consciente de eso, la necesidad de dinero del gobierno que asuma el 10 de diciembre, sea oficialista o no, después de lo que ha pasado, porque es cierto que el gobierno actual ha cometido errores, mala praxis, errores no forzados, como se dice, pero también es cierto que el 11 de agosto el resultado de las PASO complicó todo. Venían piloteando la inflación a la baja y de golpe la sorpresa de las PASO por tanta diferencia generó una suba del dólar y ahí se descuajeringó todo y esto se complica. O sea que el gobierno de Macri, si ganara, va a tener que subir las retenciones con la excusa de que tipo de cambio es alto y el campo alguna ventaja va a tener y el gobierno de Fernández sabe que el campo no lo votó ni lo va a votar, con lo cual le va a pegar para que tenga. Así que ese es el escenario. Entonces, en ese escenario hay que tener mucha conducta, mucha responsabilidad y manejar las ingenierías comerciales.